sobre el clima, lo fundamental para nosotros son ustedes, los comunicadores, son quienes nos hacen la traducción a la sociedad y hasta la clase política, porque a nosotros no leen un informe técnico, sino que leen una noticia de prensa, o sea, leen la prensa y no el informe o un paper que uno publique. Nosotros como científicos no somos muy buenos comunicadores para grandes masas, sino sabemos a veces comunicar mejor con los técnicos en ese sentido, o sea que tenemos una responsabilidad compartida nosotros de seguir investigando y haciendo y ustedes de poder traducir lo que nosotros hacemos a la sociedad. Entonces, hay veces que, por eso es un poco la título de ir hacia un lenguaje común, porque hay muchas veces que se confunde mucho en lo que es tiempo, clima, variabilidad climática y cambio climático. Entonces eso confunde a la gente también y uno sale y hay que siempre estar como enseñando. Entonces, parece importante empezar de eso. Dale. El sistema climático, como definido, está compuesto por 5 subcomponentes, ¿sí? Atmósfera, los océanos, la criósfera, la biosfera y lo que es la litósfera. Cada uno de estos componentes tiene un tiempo de reacción diferente, ¿sí? ¿Quién es la que responde más rápido? La atmósfera. Pero cuando yo voy solo a atmósfera, dale otra, estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de un pronóstico de tiempo, ¿sí? Que tiene unas características. Yo solo estoy mirando a la atmósfera, estoy haciendo un pronóstico del tiempo a 3, 5 días. Es limitado porque la atmósfera tiene su componente caótica, entonces yo no puedo hacer un pronóstico de tiempo de acá a un mes. No puedo decir que el 25 de septiembre va a llover, es imposible. Acá, en cualquier lado. ¿Sí? Y usan ciertas herramientas que son diferentes a otro tipo de predicción. De imágenes satelitales y modelos numéricos que son solamente atmosféricos, en principio. Esto se genera, esto es un ejemplo de las advertencias que emite el Instituto Uruguayo de Meteorología, que hay que también aprender a leerlas y a interpretarlas, porque muchas veces se confunden. Entonces, yo lo que quiero hacer cuando hago un pronóstico del tiempo es pronosticar el estado de esta atmósfera a un muy corto plazo, desde el punto de vista de unos pocos días. ¿Qué es la predictabilidad? Porque a veces la pregunta es, ¿cómo si a veces cuesta pronosticar, hacer un buen pronóstico a 3-5 días, después me están haciendo pronósticos a 10 años o a 100 años? Es como, ¿de qué estamos hablando? Hay una cosa que se llama la predictabilidad, ¿sí?, del horizonte de predicción. En esta zona, no más, ya a 2 semanas me cae la predictabilidad y ahí estoy hablando solamente de atmósfera. ¿Sí? Cuando estoy en esta fase es lo que es la predicción climática o la tendencia climática. Son 3 meses, no más que eso. Porque después, y esta predictabilidad, si ustedes ven, aumenta a los 100 años. Estas son las proyecciones a futuro de cambio climático. Porque ahí uso otro tipo de modelos y entran en juego todos estos componentes del sistema climático. En esto es solo atmósfera, en esto es atmósfera y océano, porque el océano, ahora voy a explicar brevemente quién me da la predictabilidad de esto. Y acá es todo el sistema climático. Son otros modelos totalmente diferentes que son bastante más complejos. Entonces, cuando hablo de clima, estoy hablando de todos sus componentes. Entonces siempre tengo que tener presente todas las escalas de cómo va variando. ¿Está? Predicción climática estacional, lo que les decía, voy a tomar los océanos y la atmósfera. No puedo hacer más de 3 meses, ¿sí? Pero son 3 meses conjuntos. Yo digo para que interpreten, yo ahora estoy haciendo una predicción climática para septiembre, octubre y noviembre, estoy haciendo para los 3 meses bloque. No, aunque no me crean, pero cosas técnicas, la predictabilidad a un mes es mucho menor que una predictabilidad a 3 meses. Porque el océano es mucho más estable a 3 meses.
¿sí? Entonces se habla de precipitaciones o temperaturas por arriba de lo normal en esos 3 meses. Si yo puedo decir, no sé, las precipitaciones van a estar por encima de lo normal en esos 3 meses, y ustedes ven que septiembre es seco, no es que yo me equivoque, porque hasta que no termine esos 3 meses no puedo avalar esa tendencia. ¿Ah? Pero el clima, o lo que es la variabilidad climática, tiene distintas, estos son, en una región del sudeste de Sudamérica, el acumulado anual de precipitación, ¿sí?, que es la línea azul. Como ven, esto oscila mucho. ¿Sí? Tengo desde años que tuve menos de 900 milímetros en toda la región, hasta años que tuve arriba de 1800. Esto es variabilidad climática. En donde puede fluctuar el clima, fluctúa, no es un decreto de ley, ¿no?, de que es templado y húmedo y va a llover siempre igual, o va a ser la misma temperatura. Entonces, lo que varía año a año es lo que nosotros llamamos variabilidad interanual. Es lo que hace, este invierno fue más cálido que lo normal, por ahí el que viene va a ser mucho más frío. No es cambio climático, es variabilidad climática. La línea roja es como una que se llama variabilidad decadal, porque también el sistema tiene otra escala de variabilidad que es cada 10-15 años. Y la línea verde es la tendencia, y a esto me estoy refiriendo cuando yo hablo de cambio climático. ¿Ah? Son muy largos periodos y que aumenta todo, ¿sí?, o disminuye, lo que sea, pero yo veo las tendencias a muy largo plazo. Una de las cosas importantes que a veces hay que tener cuidado es esa gráfica que yo les mostré, con qué cantidad de información se generó. Eso va a ir cambiando, porque la gráfica empezaba en 1800 y algo, ¿sí?, 1880 supuestamente. Ustedes pueden imaginar que la cantidad de estaciones o mediciones que yo tenía acá no es la misma que tengo en el 2005. Entonces los promedios fueron, uno al principio con 3 puntos y el otro con 100, porque uno esperaría que hoy estamos mejor. Pasa para adelante. No estamos mejor. Esto es la evolución de la cantidad de estaciones, ¿sí? Tuvimos un periodo fantástico entre cerca de los 80 y ahora estamos descendiendo. Estamos perdiendo puntos de observación del sistema, ¿sí? Ahora, hoy por hoy, estamos a lo mismo que estábamos en los años 20, más o menos. Los años 20, los años 30, en cantidad de observaciones. Esto puede afectar la estadística, los resultados que uno va tomando. ¿Ah? Esto es una realidad, que esto es toda una región de Sudamérica, pero está pasando a nivel mundial. ¿Ah? Bueno, acá hay un ejemplo de Uruguay de lo que es variabilidad climática. Estas son 2 estaciones, Bella Unión y Salto, ¿sí? Que justo el otro día me enteré, Bella Unión, que es una linda estación, bastante larga, parece que va a cerrar. O sea, volvemos al gráfico anterior. Entonces, yo, desde el punto de vista clima, pierdo toda una serie de casi 100 años. ¿Sí? Porque para entender cómo va a funcionar esto, hay que entender, como siempre, la historia. ¿Qué pasó en la historia? Para entender qué va a pasar adelante o cómo funciona. Estos 2 gráficos, primero, Bella Unión de Salto, que estarán a 70 kilómetros. No más que eso. La precipitación es la variable que más variabilidad espacial tiene, nos ha pasado siempre, ¿no? Te estás hablando con alguien que está en Solimar, acá está lloviendo y vos estás en el centro y dices acá no. Bueno, esa es la variabilidad espacial que tiene la precipitación. Lo presenta acá, estos son acumulados anuales, donde hay diferencias grandes. Obviamente ven que la serie está cortada, o sea, todo el tema de tratar los datos es importante, donde, por ejemplo, en este año tengo una diferencia casi que de 400 milímetros en el año, que es mucha agua, y sobre todo para el sector del agro e hidro, porque ahí estamos hablando Bella Unión y Salto, bien sobre la cuenca del río Uruguay, donde está la represa. ¿Vale? Entonces, algunas
Yo las puedo explicar. Estos máximos, el año 98, también. Acá hubo un evento niño, el más fuerte del siglo. Los mínimos, dale. Estos 3 años fueron años niña, ¿sí? Que están asociados a déficit en la precipitación y por ende en sequías. Estos fueron precipitaciones muy abundantes que después terminaron en inundaciones bastante importantes. Pero tengo el año 59, capaz que los más mayores se acordarán, fueron unas inundaciones impresionantes. No era niño y no era niña, ¿sí? Las cosas no son tan lineales, no va a ser, si hay niño llueve, si hay niño, y si no hay nada, va a pasar lo de siempre, no, porque la parte caótica funciona. Entonces el año 59 es un gran ejemplo de eso, llovió no solo en Uruguay, en toda la región sur de Brasil, el este de Argentina, y no fue eso fue un poco lo que, no a la escala del 59, pero lo que pasó este verano, en febrero, las inundaciones, no era niño, no era niña, y se dieron precipitaciones muy intensas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la variabilidad climática? Sí, sí. Este es el informe trimestral de cuentas nacionales de enero a marzo de 2013, donde el PBI aumentó por el clima. O sea, nosotros tenemos un impacto económico muy grande. Eso se pone en el informe del Banco Central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llovió mucho y la parte de producción de energía eléctrica generó, esto afecta a la economía del país. ¿Cómo eran las situaciones? Esta es la situación, esto es diciembre, enero y febrero, 2012-2013, esto es cuánto se apartó de lo normal, y evidentemente tenemos, llovió más de lo que llueve, y lo que nos aumentó el PBI en ese trimestre, ¿sí? El año anterior estamos en condiciones totalmente diferentes. Esto es variabilidad interanual, ¿sí? Entonces, es bien importante la variabilidad climática de la predicción estacional por temas, digamos, de economías y de desarrollo del país. ¿Sí? Lo del fenómeno del niño, ¿por qué lo traje? No quería explicar mucho, porque este año se empezó a dar un fenómeno del niño que algunos científicos a nivel global decían que era tan fuerte y se venía desarrollando igual que en 97-98. El niño hay que estudiarlo, hay que conocerlo y tiene sus características, y es que no se puede predecir el evento que se da en el Pacífico, ¿sí? Central Ecuatorial, más de 6 meses. Esta gente lo estaba alargando en enero, febrero, pero el niño tiene lo que se llama la barrera de primavera, que es un cambio entre la atmósfera y el océano, que es un acople, que te hace bajar la predictabilidad del niño, porque si no quedan acoplados, no se sigue desarrollando, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? Abril, mayo estaba muy cálido, parecía venía el niño más fuerte. Junio y julio se murió. ¿Sí? Hoy estamos en condiciones neutras. Entonces, ¿qué pasa? En ese escenario, cierta gente salió a decir que se esperaba la primavera más lluviosa y que iba a haber inundaciones, que ahí, digo, de decir que va a llover más a que haya inundaciones, ojo, porque ahí tiene que llover más y llover arriba un curso de agua, porque si no, no tengo inundación. Entonces, me parece demasiado apocalíptico cuando el error es tan grande como lo que estoy pronosticando. ¿Sigo? Sí. Pero los niños tienen diferencias y uno no tiene una predictabilidad grande en todas las épocas del año. Esta es la predictabilidad para Sudamérica en la época de primavera. Ahí tengo una buena predictabilidad. No tengo, porque prácticamente la pierdo en verano. ¿Ah? Entonces, que yo tenga este año un niño no quiere decir que no puedo decir nada del verano. ¿Ah? Y por el otro lado, esto es a 3 meses
los pronósticos climáticos, no crean, porque capaz que es más azar que otra cosa, si alguien viene y le dice, bueno, ¿cómo va a estar? La primavera, el verano y el otoño el año que viene. Ya eso es un zarazaza. Digo, capaz que le invocan, pero eso es más azar que algo más científicamente comprobado. ¿Ah? Entonces, explicar esto a cambio climático, porque me quiero centrar un poquito más en eventos extremos. Cambio climático tiene una dimensión social, política y económica bastante fuerte. ¿Sí? Si bien cambio climático desde el punto de vista de la agenda científica está desde los años 80 y pico, digamos, a nivel científico se estaba viendo y las publicaciones se estaba rumbeando hacia ahí, entra, digamos, prácticamente en los 2000 y algo, en la agenda política. Y ahí sale a la luz, ¿sí? En la agenda política, social. Entonces, yo en principio, me voy a dedicar a lo que yo sé que es la dimensión científica, física, a veces nos olvidamos de tratar de entender para poder sacar conclusiones. Entonces, la idea es... Dale, que tiene demasiada animación. Pero está bien, dice mucho. Entonces, un concepto, dijimos clima o cambio climático, lo voy a ver a muy grandes escalas. Entonces, un concepto que es el clima naturalmente va a cambiar. Estas son eras geológicas, son millones de años hacia atrás, donde, para contextualizarnos, lo más normal, si uno lo mira desde este punto de vista geológico, es que la temperatura del planeta sea más alta de lo que es hoy, prácticamente 22 grados, 20 grados. Eso implica no hielos polares, ¿sí? Otras configuraciones. Ahora, estos cambios, si ustedes ven, son miles de millones de años que yo estoy en esa fase. Hoy por hoy, estoy acá, este es el presente, estoy en una era interglacial, ¿sí? Pasé una glaciación y estoy saliendo de esa glaciación, ¿sí? Todo esto, ya me dicen cómo sacan, esto es una rama que se llama la paleoclimatología, que estudia, trata de ver, bueno, cómo respondió, cómo el sistema, sin el hombre, sacando esto no es efecto obviamente antropogénico, a ciertos cambios. Esa es la idea, se sacan información de tubos de hielo, de corales, de anillos de árbol, etc. Entonces, ¿qué es lo más importante o qué es lo que nosotros miramos? El sistema, como sistema físico, tiene que estar en equilibrio, siempre tiene un equilibrio. ¿Qué me lo puede desequilibrar? Un balance energético, ¿sí? Si yo recibo, me quedo con más energía de la que pierdo, ¿sí? No estoy en balance. Entonces, yo tengo la radiación solar que entra, ese es mi input, digamos, la entrada al sistema, y la Tierra se calienta y emite, ¿sí? Es lo que se llama infrarrojo. Esto tiene que estar equilibrado. Pero ¿qué pasa? Esto lo miro al tope de la atmósfera y más o menos funciona. Pero cuando yo toco la atmósfera, empiezan a actuar los gases de efecto invernadero, ¿sí? Que son naturales y son precisos que existan. Si no existieran los gases de efecto invernadero, nosotros no estaríamos acá. La temperatura media del planeta sería casi 19 grados bajo cero. Entonces estamos hablando de otras condiciones, no habría vida, ni sobre todo el agua, que es el único planeta que encontramos en sus 3 estados. Entonces, los gases de efecto invernadero, naturalmente, lo que hacen es una capita, están en muy baja concentración, lo que es con otros componentes químicos de la atmósfera, y lo que hacen es absorber la energía que emite la Tierra, esa energía de onda larga, la absorben y la emiten, para abajo como para arriba también, ¿no? No es solo para abajo. Entonces lo que me hace es determinar unas condiciones de vida importantes y llegar a estos 15 grados más o menos, promedio global anual, de temperatura en el planeta, lo que me puede
me permite la vida. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cambio las concentraciones de estos gases de efecto invernadero, ¿sí? O sea, si tengo más, tengo más componentes químicos que absorben y mantienen más esa temperatura, le pongo como una barrera. Eso es lo que se habla, o este es el motor, digamos, de lo que es el cambio climático, el balance de energía. Entonces, ¿qué hablamos o por qué atribuimos y hablamos del hombre? Primero, esto es una serie, estos son modelos y datos observados, modelos climáticos. La línea negra es la temperatura media global observada, desde 1900, 1880 hasta, en este caso, hasta el 2000. ¿Qué es lo que se hace referencia hoy cuando se habla de cambio climático y atribuido al hombre? Primero, este cambio muy abrupto, este aumento en la temperatura en tan pocos años, ¿sí? Es lo que más llama la atención y es lo que se está hablando del cambio climático. Pues los otros que vimos de paleoclima demoran miles de millones de años, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le atribuye acá. Voy teniendo una tendencia positiva y acá es el aumento más marcado. Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué representa estos gráficos? Tengo el mismo modelo, ¿sí? Y lo corro, digamos, con forzantes naturales que puede tener, como erupciones volcánicas, cambios en la radiación solar. Son cosas que son naturales y yo no puedo manejar. Y el modelo me da la línea azul, cómo sería la temperatura esa global. Pues el mismo modelo le pongo toda esa parte natural y aumento los gases de efecto invernadero por un efecto antropogénico. Y acá tengo la curva roja, que es la que más se acerca a lo observado. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es que el hombre o el efecto antropogénico es muy importante y es quien me explicaría este aumento de temperatura. Lo que no puedo es separar, porque acá tengo las dos cosas, la variabilidad natural y el efecto del hombre. ¿Sí? No puedo decir cuánto le corresponde a quién. ¿Sí? Sí es que el hombre afecta, pues si no, no logro reconstruir. Pero no puedo decir esto, el 80% es por el hombre y el 20% variabilidad natural. No se puede, porque el sistema funciona como un todo y es difícil separarlo. Bueno, ¿qué hemos observado? Porque lo importante de esto, como ven en la gráfica, primero es lo observado, porque la tendencia observada en los últimos 40, 50 años es lo que en principio se espera que se siga por lo menos 20, 25 años. Si no, no va a ser así tan rápido de un año y cambiar tan grande. Estos son del periodo 60-2000, esta es la precipitación. Ven que en toda la región los más es que aumentó, las precipitaciones aumentaron en casi toda la región. Esto es a nivel anual. Y esto es a nivel, capaz que no ven mucho, ¿sí? A nivel estacional. Esto es marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. De esto anual, donde se encuentra ya, porque esto en realidad yo estoy diciendo aumentó en total, pero capaz que en una estación del año aumentó más. Bueno, lo que está observando es que las precipitaciones aumentaron principalmente en la época de verano, ¿sí? Para lo que es nuestra región. Eso es lo que se ha observado. En cuanto a temperatura media, que te habría que actualizarlo, esto ahora lo cambiaron porque hay distintas metodologías, pero se observaría prácticamente en nuestra región muy poco cambio, una tendencia a disminuir, porque que el calentamiento, o sea, que aumente la temperatura media global no quiere decir que en todos lados aumente la temperatura. La distribución no es homogénea. ¿Ah? ¿Sí? Dale. Entonces, acá que es lo que me quiero centrar, porque es donde uno va a hacer el análisis de riesgo. Estos son todos fotos
de acá, de Uruguay, ¿sí? Mucho frío, inundaciones, temporales enormes, sequías, incendios forestales, olas de calor. Entonces, ¿por qué estudiar los eventos extremos? Esos son algunos titulares. Capaz que un poco viejos, me faltan un par de temporales y alguna sequía, pero tengo un costo y tengo pérdida de vidas humanas, ¿sí? Pero lo que siempre falta es que es lo más difícil de evaluar. Muchos de estos eventos extremos tengo pérdida en ecosistemas, que es muy difícil que los pueda, es muy difícil cuantificarlos y es muy difícil a veces evaluarlos, pero existen también. Dale. Entonces, ¿qué riesgo de desastre? Esto está definido en un reporte especial sobre extremos que hizo el IPCC y a nivel global. Esto es una buena definición, porque el riesgo de desastre es el evento extremo, la exposición y la vulnerabilidad. Ese es el riesgo de desastre, ¿sí? No es solo, tal vez yo desde el punto de vista climático un evento no es tan extremo, desde el punto de vista físico, pero sí generó mucho riesgo porque agarró a una población muy vulnerable y muy expuesta. Entonces, no es que el evento no haya sido extremo. Si bien después yo me voy a definir cómo nosotros desde el punto de vista científico definimos el extremo. Estos son asentamientos irregulares que son de acá y la población de más bajos recursos es, ante el mismo evento climático extremo, el más vulnerable y el más expuesto, ¿sí? Nosotros no es lo mismo pasar un temporal con un viento fuerte en una construcción sólida que en un rancho de lata. Entonces, esta gente es la que está realmente más expuesta. Acá le puse una cañada que está muy tapada, muy sucia, pero llueve, que tal vez desde el punto de vista climático no es extremo, se tapa e inunda todo y esta gente pierde lo poco que tiene. Aparte de contar que a veces están muy malas instalaciones eléctricas, lo cual puede generar otros. Entonces, creo que en el riesgo de desastre, estas son poblaciones objetivos, porque aparte es la gente que está puesta, instalada en las zonas, todo río, cauce, tiene su zona inundable, ¿tá? Y están instaladas allí, y es a quien vas a trasladar o a mover frente a una inundación, porque son los evacuados, principalmente son este tipo de población. Entonces, eso se conoce, pero nosotros ¿cómo definimos el extremo? Lo podemos definir como aquellos que causan impactos económicos y sociales muy grandes, es una definición, pero acá me entran otras variables, aparte de las climáticas, de la economía, de la gestión, las políticas y el aumento de la población, etc. Y esas son, desde el punto de vista científico, para nosotros es bastante complicado para manejar. Entonces, nosotros climáticamente no podemos definirlas así, ¿vale? Sino que las definimos en algo más frío, que es basado más en la matemática y en la estadística, ¿sí? Entonces son los que defino como los que encuentro en las colas de una distribución de la variable que sea, en principio. Entonces, si yo tengo no, está bien. En el clima A lo que tengo, eso es un ejemplo, donde tiene una media de 10 grados, y yo digo, bueno, cambio climático, me va a aumentar la temperatura media global, paso al clima B, que tiene 13 grados de media, pero la mayor parte del tiempo yo voy a estar en el área verde, o sea, más o menos es lo mismo. ¿Quién sufre más cambios? Esto que son las colas de la distribución, que es lo que define los eventos extremos. ¿Ah? Entonces, toda la línea de investigación de eventos extremos a nivel mundial es relativamente nueva. Ahora les voy a explicar por qué. Sí, dale.
¿Por qué? Porque, ¿qué preciso yo para estudiar eventos extremos? Acá son dos ejemplos también. Yo tengo una estación A y una estación B. Mensualmente, el acumulado mensual es el mismo, 75 milímetros. ¿Sí? Listo, o sea, si yo trato la serie mensual o anual, no me dice nada. Ahora, dale. En la estación A, los 75 milímetros fueron distribuidos en 2 eventos, ¿sí? Lo cual me había generado sequías, sequías acá, puedo generar incendios e inundaciones locales, porque cuando llueve muy fuerte sobre un suelo seco, lo que hace escurre. Otra cosa es que estos 75 milímetros estuvieran distribuidos en varios eventos, mantengo un suelo húmedo, ¿sí? Estoy en las condiciones fantásticas. Entonces, para estudiar los extremos, preciso por lo menos, base de datos diarias. Y eso hay que construirlo, y hay que hacer mucho control de calidad, etc. Entonces, ¿en qué estamos? En base de datos diaria en Uruguay. Estos son máxima y mínima, temperatura máxima y mínima diaria. Yo trabajé hasta el 2009. Estas son, como es cambio climático, yo preciso las series lo más largas posible. Entonces, hay algunas estaciones que están registrando, pero por ahí empezaron en los 90, en los 2000, y no sirven para hacer un análisis. Estas estaciones, lo que tienen como grandes problemas, esto es un ejemplo, es una inhomogeneidad. ¿Por qué? Porque la estación de Salto se cambió de lugar, ¿sí? Entonces, si yo cambio en el lugar, estoy midiendo otra cosa. Si yo miro la serie, uno dice, cambio en el 72, un cambio climático bestial, la temperatura máxima subió. No, lo que pasó fue cambiar la estación de lugar. ¿Ah? Entonces, esto lo tengo que corregir. Salto, en ese caso yo se contaba con la información. El resto que se está tratando también a nivel mundial es el metadato, es como la trazabilidad, digamos, de la estación meteorológica, pues fundamental para poder atribuir o no un cambio, si no estamos hablando de frutas. ¿Ah? Precipitación, bueno, estamos un poquito más complicados. Esto es un trabajo que hicimos con un estudiante, recabamos la información brindada por la Dirección Nacional de Meteorología, se limpió, digamos, algunas estaciones que eran realmente con mucho dato faltante, del 60 al 2009. Los puntos verdes es la red pluviométrica, los puntos rojos son las estaciones meteorológicas, desde entonces la Dirección Nacional de Meteorología, y algunas estaciones de línea. De limpiar todo eso, fíjense que hay regiones, serie larga, que no tengo datos. No tengo datos. No, mirá, todo el departamento, un punto para precipitación. No puedo concluir, ¿sí? No puedo decir que basado en un punto, cómo es la precipitación de todo un departamento, una variabilidad espacial que tiene. Dije, bueno, vamos a agarrar Colonia, que era el mejor departamento, porque tenía todo distribuido, y ver. ¿Por qué? Porque queríamos chequear cómo eran los datos de la red pluviométrica, ¿sí? Cómo era el proceso de cómo se generaban esas series, el observador, que esto depende del Ministerio del Interior, porque en eso están en secciones policiales, el señor llamaba cuando llovía, ¿sí? Y si no, esto se guardaba desde 1960, esto ya está, vamos a buscarle la vuelta de poder mejorarlo, pero no podemos hacer maravillas. Y se volvía a registrar la próxima vez que el señor llamaba. Entonces no había un archivo secuencial. En el medio, ¿qué pasa? Puede ser que no llovió, puede ser que no midió, puede ser que se le rompió el pluviómetro, puede ser muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo ceros, genero ceros falsos. Genero días consecutivos secos, que son falsos, que es un índice de extremo. O puedo juntar, capaz que el señor cuando llamó, dice, pucha, hace 3 días que no mido, me olvidé, estuvo lloviendo y acumuló, y a mí me va a saltar como un evento extremo de precipitación cuando no lo fue, porque en realidad estuvo lloviendo los 3 días. Entonces, eso hay que tener
cuidado, bueno, eso es un poco lo que pasó con las estaciones, y después se corrió un modelito, dale otro, donde un pluviómetro contra la estación meteorológica uno llegaba a obtener 50 días de cero clavado, 50 días de cero clavado, que no había llovido para esperar la próxima lluvia, lo cual es muchísimo, casi que 2 meses sin caer una llovina, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando para eso. Bueno, ¿qué se ve de la tendencia a escala global para hacerlo más? Esto es un trabajo que hicimos con todo un grupo de gente a nivel internacional, que está publicado, utilizando bases de datos que se grillan. Ven, hay muchas regiones, que eso es lo que quiero que noten después a veces cuando se habla del informe del IPCC, hay muchas regiones que están en gris. En gris quiere decir que no tengo datos, ¿tá? Porque ojo que a veces los informes del IPCC que están hechos globalmente, en realidad se basan más en los resultados obtenidos en el hemisferio norte, que es donde tengo toda la información. No es que ellos estén mal, ¿verdad? Que eso lo hacen a nivel global. Entonces, entonces generan índices, ¿sí? Esto es las temperaturas mínimas más frías, vienen decreciendo, las noches cálidas, etc. Y donde está con cruces es lo que es estadísticamente significativo. A veces ve una tendencia, pero no es marcada. Y dale. Estos son índices que se hacen de cuanto a precipitación. Este es aquel es un índice, no es un índice de sequía, no existe el índice de sequía en estos modelos globales de sacar, porque hay, como les explicaron, bueno, yo no estaba, pero hay distintos índices, hay distintos tipos de sequías. Esto es los días consecutivos secos, no hay en nuestra región una tendencia marcada a que se seque. De lo que se viene observando. ¿Tá? Esto es la cantidad de precipitación en 5 días, acumulada en 5 días, que volvemos a estar en verano y otoño, un aumento, y sin embargo en lo que es invierno y primavera una disminución. Ahora, ¿qué tipo de eventos extremos podemos definir para Uruguay? Y acá voy a jugar un poquito en distintas escalas para nosotros dinámicas. Unas son sinópticas, o sea, más de pronóstico del tiempo, y otras son más climáticas. Estos son, es de Munich Re, que es una publicación que saca todos los años esto es específicamente para el 2012, los eventos de desastre, ¿tá? No tenemos geofísicos, tenemos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, como lo definen ellos, ¿tá? Pero es una idea del panorama mundial en qué tipo de eventos tenemos y cómo se dan. Dale. Esto también está sacado de la página de Naciones Unidas, ¿sí? De riesgo de desastre. Entonces, acá dicen la estadística 1980-2010, donde principalmente la mayoría de los eventos son inundaciones. Después tenemos tormentas, temperaturas extremas y sequías. Ahí capaz que hay que ver cómo es la cantidad de... Yo se asentó una estadística, la cantidad de personas que fallecen, o los afectados, los daños económicos. Hay veces que con esto, yo con un 2%, si nos dan para investigar todos estos temas, yo estoy feliz en la parte para poder ayudar un poco más en lo que es la prevención. Porque esto, cuando surge, hay que pagar en el momento. O sea, eso es hay que disponer de alguna manera para pagar esto. Estos son los top 10, digamos, ¿ah? Son todas la cantidad de personas afectadas. Ven, acá empieza las temperaturas extremas y las tormentas.
Recién ahí están en los últimos 2 lugares. ¿Vale? Y estas son las pérdidas económicas estimadas. Si bien había menos sequías, las sequías son las que generan las pérdidas económicas más grandes. Primero porque también afectan un espacio mucho más grande y ahí afectamos todo, por lo menos lo que es el motor de la economía del Uruguay. Entonces, vamos a empezar con las tormentas o ciclones extratropicales. Yo le puse un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque, por y esa es una opinión mía personal, una muy mala influencia de un instituto de meteorología brasilero, cuando se habla de ciclón extratropical parece que se viene el mundo abajo y que revienta todo. Sí. Demasiado amarillista. Ciclón extratropical es el nombre técnico que tiene el evento, ¿sí?, por su dinámica. Así como en lo trópico está el ciclón tropical. Lo que pasa es que en la meteorología tropical el ciclón tropical puede evolucionar en un huracán. Acá no. El ciclón extratropical tiene su dinámica. Este es el nombre. Antes se le llamaba, también se le puede llamar depresión, atmosférica, etc. Es un nombre técnico, no es un evento extremo en sí. Esto se hace extremo si, por distintas variables, si está ubicado más sobre las costas, si el centro de baja, digamos, la presión más baja llega a valores muy bajos, etc. Depende de muchas cosas. Por el otro lado, los ciclones extratropicales, esto es un trabajo de la gente de Brasil, acá, esta es la zona, es una estadística del 89 al 2007, esta es la zona donde se generan ciclones, o sea, se centran, se ubican los ciclones extratropicales, que pasan todo el año, ¿sí? Todo el año. ¿Qué pasa? En primavera es donde yo tengo mayor frecuencia este tipo de eventos. Que después esto termine con un viento muy fuerte dependerá este centro si está ubicado más acá, etc. Eso se ve con un pronóstico del tiempo, hay que mirar eso, pero no porque sea ciclón extratropical ya es destructivo. Dale. Ahora, si estos van a ser más frecuentes en el futuro, no hay nada que critique. Es más, se está viendo de que todo esto el centro ese se va a tirar más hacia el sur, ¿sí?, en ambos hemisferios, y no está diciendo que van a ser más frecuentes. ¿Está? Estos pasaron siempre. ¿Sí? Otro tipo de eventos que puede terminar en un tornado, no, pero son complejos convectivos de mesoscala. Este tipo de eventos requiere otra planificación en cuanto al manejo del riesgo, porque cada uno de estos eventos tiene distinto tiempo de predictabilidad, ¿sí? Un ciclón extratropical es algo más grande que yo puedo venir siguiendo y poder avisar y desencadenar una articulación de medidas, y hay otros eventos que realmente dinámicamente acá y en cualquier lado del mundo es imposible pronosticarlos con mucho tiempo. Entonces, la acción tiene que ser otro protocolo, digamos, de acción de riesgo, porque de manejo de riesgo, porque son diferentes. Estas son imágenes de Dolores. Estos complejos convectivos mesoscalas pueden brindar tornados. Esto es una climatología también, porque tampoco es que sean nuevos y esto está pasando por el cambio climático. Nuestra región, la región por excelencia de tornados, es en la parte central de Estados Unidos, y nuestra región también. ¿Sí? Están todas las condiciones físicas y dinámicas para que se generen tornados. O sea, pasó siempre. Ahora lo que pasa es que tengo también, la comunicación me ha cambiado, ¿no? Antes, en los años 30, le pasó un tornado en el medio del campo y con suerte lo vería una persona y le tenía que contar, pero anda a saber. Hoy por hoy lo filmo, le saco fotos y a los 2 minutos ya está WhatsApp en todas las redes
Lo cual es una buena manera de tener registros, pero no es que estén pasando más ahora, eso no se sabe, sino que ahora se registra más, que eso es distinto. Dale. Esto es para contarles lo complejo, esto es adentro de estos complejos convectivos mesoscala, ¿sí? Es toda una línea de investigación y para poder entender esto es, olvídense de cómo son los dibujitos, pero esto es un timing, digamos, que en 20 minutos, desde acá hasta acá, puedo generar un tornado. O sea, es un evento muy rápido, de una escala muy chica, y es muy difícil de pronosticar. ¿Tá? Pero, dale, como, dale otra, ¿tá? Preciso, radar Doppler como mínimo, que no hay. Pero no es el tema de no hay nada más, ojo. Porque capaz que alguien me escucha y ya conseguí, mira, la embajada de Japón viene y te paga un radar. Lo tengo en radar, no tengo, dale otro, no tengo gente formada en este tipo de estudios o de escala en Uruguay. Y formar gente lleva mucho más tiempo que comprar un equipo. ¿Ah? Entonces, a veces me llega el equipo, lo tengo 2 años en una caja, porque no tengo gente que más o menos lo use. Porque después si yo tengo o invertí como Estado en ese radar, que no son baratos, van a querer que uno dé la información. Y por el otro lado, digo, el tema de, vas a usar el radar Doppler, hoy por hoy estamos sufriendo un gran decaimiento en el sistema de observación. Digo, si uno entra a la página de INUMET a las 10, 11 de la noche, hay 3 estaciones reportando, con suerte. Y es una realidad, no es algo que se dé ahora, se viene deteriorando desde hace mucho tiempo, donde la mayoría, hay muchos estudios en la región de que este tipo de complejos convectivos mesoscala se generan durante la noche. Y yo ni siquiera tengo datos en superficie. ¿Ah? Bueno, dale rápido. Esto es más o menos cómo es la escala de tiempo, ¿sí? Y ahora cuando se va el tornado, esto, le digo, desde gente en Estados Unidos que en esa zona se dedican al tornado, tienen 78 radares, etcétera, son gente muy bien formada, a veces no tiene la capacidad de pronosticar. ¿Ah? Dale. Granizo. Como eventos tenemos por pérdidas, ¿no? O sea, pero también es un evento que es muy local. ¿Saben que el otro día estuvo granizando en Canelones? Me pasaron fotos. Acá llovió. No, el domingo. Acá granizó. Acá granizó. Granizó y mucho. A mí en mi casa no. La mía sí. Por eso le digo, ahí ven que es sumamente puntual. Entonces, esto es muy complicado. A ver, se puede hacer. Esto es invertir en formar recursos humanos, etc. Pero también, por lo pronto, preciso el radar, porque esto tiene impacto muy grande en el agro, porque te cae una granizada o en las aseguradoras, obviamente, es muy importante. Pero son escalas más chicas, estamos hablando de cambio climático. Dale. Precipitación, que es un poco lo que les decía, que aumentaron las precipitaciones principalmente, estas son las precipitaciones intensas, ¿sí? Porque me pueden aumentar las anuales, pero a ver si me aumentaron la frecuencia de eventos con precipitación intensa. También han aumentado en la región. Temperaturas, extremos de temperaturas, entonces en Uruguay con las estaciones que podíamos trabajar. Los días cálidos han disminuido, sobre todo en verano, o sea, los veranos de antes no son como los de ahora. Y las noches frías también disminuyeron en el verano, o sea, el verano, digamos, está cambiando lo que se llama la amplitud térmica, ¿sí? O sea, las noches de verano no son tan frías, pero los días tampoco son tan cálidos. ¿Tá? Y en invierno, en realidad me están disminuyendo los días fríos y las noches frías. También los dos extremos, ya no hay días tan seguidos de 8 o 10 grados de máxima, etc.
Pero eso, y no está estudio de esta última ola de calor del verano, pero estos son, también estos son de acá, están la gente del apoyo, las pérdidas, eso generan pérdidas económicas bastante grandes, y pueden generar obviamente incendios forestales, porque no hay lluvia. Lo que hemos estado viendo primero es definir, porque una ola de calor, ustedes a veces tienen que ver, bueno, cuál es la definición. Nosotros usamos una de que son 3 días consecutivos con las temperaturas máximas superando un cierto umbral y las mínimas también. ¿Por qué? Por un efecto de salud y para los animales en el agro. Si vos no descansás del calor durante la noche, el estrés calórico es mucho mayor. Pero primero lo que vimos era, acá no es lo mismo la ola de calor de Salto, los valores que llega, porque si hay gente que vive en Salto, sabe que las temperaturas son mucho más extremas que en el sur. Entonces hay que siempre referirlo a cómo es el clima del lugar. Entonces, digo, por lo general vimos en los distintos meses del verano, trabajamos para el verano, que toda la zona al norte del río Uruguay, por lo menos para definir ola de calor, son casi que 2 o 3 grados más que las estaciones del sur. ¿Sí? Sobre todo en la máxima. No tenemos tantas olas de calor ni duran tanto. O sea, no hay, con esta definición, capaz tal vez un poco más exigente, las rojas, las barritas rojas son las más extremas. No hay, hay muchos años en los cuales puedo no registrar ninguna ola de calor. Pero no quiere decir que no existan, pero son muy pocas y a veces son muy pocas para tratarlas estadísticamente, porque son pocos eventos. Pero si uno mira solo la máxima, ¿no? O sea, cuando la temperatura máxima está supera el percentil 90, ¿sí? Que es en el verano, acompaña todo esto, o sea, que tenga una disminución, y al principio, en muchas de las estaciones, al principio de la serie, los años 50, por ahí 60, habían temperaturas mayores, tenía más frecuencia de este tipo de eventos. Esto a veces se hace porque afecta el consumo de energía, ¿no? O sea, eso algunos reclamos también de UTE o lo que sea, de poder entender cómo funciona esto, porque justo en la época estival, turismo, prendo aires acondicionados, etc. Heladas, que también, si bien algunas cosas son heladas y otras, la definición de helada, temperatura mínima por debajo de 0, y ola de frío es días consecutivos. Pero nosotros estuvimos haciendo un estudio sobre heladas. Esto es cómo cambió la temperatura mínima, ¿sí? En las distintas décadas que tenemos. Esto es todas las, en ese momento, acá tenía 5 estaciones en las primeras décadas del siglo XX, y acá ya teníamos 11 estaciones. Puede cambiar, pero las temperaturas mínimas y decadales han aumentado, ¿sí? Sigue un poco la... Pero tiene lo que se llama una oscilación decadal, ¿sí? ¿Vale? Esto es la cantidad de heladas por décadas por cada estación del año. Ven que en los años 2000, en cantidad, digo, bajaron muchísimo, y mirándolo de una perspectiva histórica, digamos, ¿sí? Y, dale, otra cosa que se mide es el periodo de ocurrencia de heladas. Estos son los mínimos absolutos de cada una de las estaciones, cuando se dieron. Y bueno, el evento más extremo, más allá que uno se acuerda del 2007, que fue muy frío, fue el año 67. ¿Sí? Fue en junio, a principios de junio, donde la mayoría de las estaciones registraron las mínimas nacionales, las mínimas históricas en cada una. Dale, más. O sea, esto es en Paysandú, un ejemplo. Las tendencias de la ocurrencia de heladas viene disminuyendo. Esto es todo el periodo de heladas, que uno considera la fecha de la primera y la fecha de la última helada. Y donde más han decrecido claramente es en el mes de mayo. Sin embargo, junio no se observan grandes cambios, y julio tampoco. Estuvimos estudiando ciertos índices, días consecutivos con heladas, con un efecto sobre el agro. Intensidad de las heladas, porque a veces uno lo que puede ver es, yo tengo menor frecuencia, lo que uno ve con los extremos, menor frecuencia
pero cada vez más intensos. Entonces, pasan menos, pero cuando vienen son muy fuertes. Entonces son distintas maneras de ver cómo van cambiando los extremos. Y esto es cómo cambia, se disminuyó mucho lo que es el periodo de heladas, ¿sí? Se achicó. Ya mayo, ya ahora agarra desde casi mediados, fines de mayo hasta principios de agosto. Bueno, hasta acá todo lo que observamos, o cómo observamos. ¿Cómo se hacen en cambio climático las proyecciones futuras? Entonces hay que tener en cuenta, son modelos físico-dinámicos bastante complejos, se corren en cierta cantidad de centros a nivel mundial, y ellos tienen como todo modelo, como toda herramienta, tiene su límite de predictabilidad, ¿sí? El modelo empieza a correr y el modelo se estabiliza después de ciertos años de corrida. Estos modelos no tienen fecha. Para ellos hoy es año cero. Si yo lo paro dentro de 10 años no quiere decir que voy a estar en el 29 de agosto del 2024. No tienen fecha, porque son climáticos, ellos no tienen fecha. Pero se estabilizan, entonces adquieren predictabilidad, digamos, a partir de los 40 años, digamos, de corrida. Por eso si hoy vienen y le dicen, el modelo climático, la proyección al 2025 tiene más error, ¿sí? Por cómo funcionan estas cosas. Ahora, este modelo que es físico, es muy completo, dale, se lo alimenta, ahora esto del informe, del último informe del IPCC, se cambiaron. Ustedes habrán visto esto, que en seres son los escenarios socioeconómicos, ¿sí? Que se proyectaban. Entonces se hacía, entre sociólogos, economistas, etc., se generaban 4 grandes grupos de desarrollo social y económico, si era una política global más a fin de cuidar la naturaleza, o un consumismo más desmesurado, si el crecimiento iba a ser más regional. Ahora se generan, que estos son más complicados, yo no los entiendo mucho, otros escenarios, son muchos más, están separados por distintas características, pero eso lo que me da es, según ese escenario, cuál es el forzante radiativo, ¿sí? Cómo me va a cambiar el balance radiativo, y eso es lo que entra al modelo físico. ¿Ah? Entonces, digo porque acá van a ver las proyecciones, estos son los RCP 8.5, 6, 4.5, ahora hay chiquicientos mil. Pero por lo general uno siempre tiene que mirar el peor, el del medio y el más, digamos, uno podría mirar este y uno al medio. ¿Sí? Cada uno tiene una proyección diferente de cómo va a ser la temperatura después a futuro. Y una de las partes importantes, y esto por lo general no está en el informe que emite el IPCC para los tomadores de decisión, porque hay que simplificarlo, es la calibración de los modelos. Los modelos tienen error, ¿sí? Entonces, hay que aprender a manejar y a trabajar con ese error. No es que... Y no se sabe todo, la comunidad científica no sabe todo, no sabe realmente si estos están bien, si en un momento colapsa el sistema y se reacomoda. ¿Ah? El cambio climático está, no es apocalíptico, pero ahí sí que empezar a prestarle atención desde hace mucho más tiempo. Pero esto es, donde estos juntan todos los modelos que hay a nivel mundial, etcétera, en el mismo escenario, y ven que hay regiones que tengo desvíos, tengo errores, o sea que quiere decir que los modelos no están representando bien cómo es la dinámica, y ahí me va a tirar cualquier fruta. Pero algunos tienen cosas en común. Sí, no, esto es agarro todos los modelos y hago lo que se llama el ensamble. Agarro todos. Lo que esto es la precipitación, esto es cuál es el desvío, esto lo estoy chequeando contra el observado. 1980-2005, ¿sí? Y corro los modelos en esas condiciones.
esta es la calibración. ¿Cómo están presentados los modelos? Lo que yo ya sé que puedo corroborar. Porque si ya fallan en el presente, a futuro capaz que se amplifica el error, qué sé yo. ¿Ah? Entonces esto es un poco lo que muestran ellos de lo que son las incertidumbres, ¿sí? Los naranjas por variabilidad interna, esto es cuánto se van los distintos modelos, cómo se van separando, y el azul es cómo se separan según cada uno de los escenarios. Pero ven que tienen errores y por lo general a partir de 2040, 2046 es que yo, esto es a escala global, estos son regionales, lo estabilizo. ¿Ah? Entonces, teniendo esto en cuenta, que hay errores, ¿cuáles son las proyecciones a futuro? Esto es el RCP es el escenario socioeconómico, por decirlo así. Tiene distintos horizontes, 2046, 2065, 2081, 2100 y 2181, 2200. No vamos a estar. Sí. La calibración de los modelos va primero, la proyección es después, ¿verdad? Claro. Porque viene el ajuste y la proyección. Claro, primero tengo que ver. No entendí la manera que lo expuso. No, primero yo calibro y digo, a ver. ¿Sí? Primero la proyección y no comprendí. Claro. Primero la calibración. Primero la calibración, eso es fundamental. Estas son las proyecciones de temperatura media, la temperatura media anual. Este es el más, el escenario más apocalíptico, digamos. Vean esto, los horizontes, por eso les digo, cuando alguien está hablando más de las proyecciones al 2020, 2025, más variabilidad interdecadal que cambio climático. Cambio climático a fines de generar políticas, o sea, bien entendido como nosotros lo manejamos, no son políticas de un gobierno, porque esto es más variabilidad climática. Estoy más metido en variabilidad climática. Cambio climático es como para proyectar ciudades y cosas a muy largo plazo. Son distintas. Irte adaptando, pero no desconocer lo que es la variabilidad climática. Bueno, en nuestra región, ¿sí? El más positivo está en un aumento de entre 0,5 y 1, que más o menos se mantiene acá en el escenario más negativo, ya pasamos entre 1,5 y 2 grados. ¿Ah? Y esto es las precipitaciones. La primera fila es diciembre, enero y febrero, otoño, invierno y primavera. Donde está con las crucecitas es lo que la señal es más fuerte, por decirlo así, más confiable. Esas son las proyecciones que, nada, irían a aumentar entre un 10, 20 o 30%, que es un poco lo que se está observando. Y esto es proyecciones al 2081-2100, ¿sí? De este escenario, esto es como una idea de días con precipitación o acumulados, eventos intensos acumulados en 5 días, ¿sí? Que aumentarían un porcentaje de un 10-15% en nuestra región, y esto que son días consecutivos secos, que anda en cero, o sea, no está siendo claro, no hay mucha confianza en que las sequías, por decirlo de una manera, estén aumentando. En eso todavía no hay mucho consenso, hay muy poco trabajo y no se ve claro la señal. ¿Ah? Sí, por ahí hay un poquito más de confianza en el aumento de los eventos de precipitación intensa, y en donde hay más confianza, digamos, es en las temperaturas máximas y mínimas. ¿Ah? Está. Y creo, eso se los dejo para que ustedes lo lean, en titulares para ustedes. Una cosa que es importante, un evento no es el cambio climático, ¿está? Por favor, no es porque un temporal es el cambio climático. No, yo tengo que ver muchos temporales y ver cómo cambiaron. Capaz que se sabe, capaz que no, por qué se dio. ¿Está? Y esto, que se los digo para buscarlo, está bueno, se llama One Words, es del año
que es del año 2004, creo que es, no, 2006, que está escrito entre un lingüista y un periodista, y hacen un análisis en Inglaterra de cómo es el discurso sobre cambio climático y qué reacciones, y los clasifica. Está muy interesante, porque uno puede dar un discurso muy alarmista, lo cual a la sociedad es pánico, me quedo duro y no hago más nada, cuando en realidad la comunidad científica lo que quiere es, no, concientizar, pero empezar a hacer, pero no todo se sabe. Entonces, analizan distintos medios, distintos tipos de discursos, le llaman palabras calientes, y hay otro que le llaman, lo que se llama la pornografía climática, ¿no? Es una cosa muy amarillista. Dale. Y bueno, me gusta esta definición de lo que es cambio climático, que es la ciencia postnormal, que está definida por Ravel y Fultovich, que nos describe: los hechos son inciertos, los riesgos son altos y las decisiones son urgentes. No es el concepto de ciencia de antes, que uno tenía todo el tiempo para ir cerrando. Acá están todo el mundo corriendo. Eso me interesa. Dale. Y da. Pero muchas preguntas.